Así que vamos de pie, vamos a hacer reverencia a la lectura bíblica en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Padre, gracias por esta otra oportunidad que tú nos brindas. Gracias por cada amigo que está aquí en este centro olímpico. Gracias por cada uno de los que está frente a su televisor, a su radio o a su internet. Que tu palabra llegue a ellos con toda la claridad y la contundencia para romper las cadenas diabólicas. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, clamo en el nombre de Jesús que tomes dominio total de toda esta audiencia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Éxodo 3, a partir del 7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mi presencia, y también he visto la aflicción con que son maltratados por los egipcios. Amén. Pueden acomodarse. Quiero compartir la palabra de Dios con el tema esperanza de libertad. Hace unas cuantas semanas hubo una noticia que recorrió el mundo. Un joven camionero de origen cubano tuvo un accidente de tránsito. Y en ese accidente murieron 4 personas. Después de juzgarlo y de analizar todas las variables de este accidente, el joven conductor de camión fue condenado a 110 años de cárcel. No había posibilidad. Para él eso era cadena perpetua, porque nadie dura 100 años preso y sale con vida. Entonces para él no había esperanza de libertad. La gente se movilizó, elevó un clamor, y gracias a Dios que el gobernador de Denver, Colorado, se hizo eco de la inquietud del mundo, y de 110 años a los que había sido condenado, le bajó 100 y le dejó en 10. Es un aplauso para el gobernador de Denver, Colorado. A la entrada del puerto de Manhattan en Nueva York, en la Isla de la Libertad, hay una mole de hierro, bronce y concreto que pesa más de 260 toneladas y de 93 metros de altura, que fue una estatua que donó el gobierno francés en ocasión del 100 aniversario de la libertad o de la independencia de Estados Unidos en el año 1886 o 76, y le llaman la Estatua de la Libertad, pero su nombre original, Libertad para el Mundo.
La libertad iluminando al mundo. Eso está ahí. Porque los pueblos anhelan la libertad. La libertad es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su forma de actuar. Capacidad humana de voluntad propia. O sea que yo no estoy sujeto a la voluntad de usted, sino a mi voluntad. Y usted no debe estar sujeto a mi voluntad, sino a la suya. La meta del cristianismo, lo que predica el cristianismo, es un mundo ideal, un mundo justo, un mundo sin carencias existenciales. Pero para lograr eso, alguien debe tener el control. Alguien debe manejar la situación. Dios lo hace ejerciendo control perfecto sobre seres perfeccionados. Buscamos libertad, pero no existe libertad sin control. Y entonces, cuando hay control, deja de ser libertad. Esta es la de nunca acabar. El estado de libertad define por sí mismo, por definición, circunstancias o condición de quien no es esclavo, de quien no está sujeto, de quien no está sometido al deseo de otros de forma coercitiva. Porque si usted entrega su libertad estoicamente para someterse a la voluntad del otro, aunque usted no se gobierne, sigue siendo libre. Sigue siendo libre porque usted eligió su esclavitud. Hoy la libertad es subjetiva porque es emocional muchas veces, sentimental, caprichosa, limitada, interesada y también una libertad manipulada. La libertad absoluta puede existir, no puede existir, porque no somos seres perfectos, simplemente. Los griegos idearon la democracia, tal vez intentando ponerle fin a la barbarie de los regímenes absolutos y de reyes que se perpetuaban en el poder a la fuerza. La polis ateniense, creyendo que dándole el poder al pueblo para elegir, se iban a acabar los conflictos. Hoy, en el siglo XXI, algunos pueblos o algunos sujetos usan la democracia, pero solo para llegar al poder. Luego que llegan al poder, olvidan la democracia y hacen lo que le conviene a sus intereses. En América tenemos varios ejemplos conocidos y uno nuevo que ingresa. Freedom House, en un estudio del 2013, dice que solo el 14% de la población mundial vive en un lugar donde puede decir lo que piensa. El 86% de los seres humanos viven en un lugar donde no pueden decir lo que piensan. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Se equivocaría Jesús? ¿Dijo Jesús una cosa por otra? Todos los pueblos sueñan con la libertad. Y en la búsqueda de esa libertad, la historia está llena de hechos donde se ha derramado demasiado sangre y se han librado muchas batallas alrededor del mundo. Por eso quiero citar algunos
hombres ejemplos, como el caso del nuestro Juan Pablo Duarte, de República Dominicana. Una de sus famosas frases dice: Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. No sé por qué Duarte siempre tenía en su boca a Dios. Pero tenemos otros prohombres, como el caso de José Martí en Cuba, José de San Martín en Chile y Argentina, y otros, Simón Bolívar en Venezuela, Colombia y otros, Jean-Jacques Dessalines en Haití. Y así en cada país tiene su personalidad. ¿Por qué es importante la libertad para el ser humano? Simplemente por una razón. No fuimos creados para la esclavitud. Fuimos creados para la libertad. Fuimos creados libres. Ahora, ¿qué pasó con la esclavitud y la libertad? El mal uso de nuestra libertad nos condujo al pecado. Y el pecado nos llevó a la esclavitud. Hay muchos tipos de esclavitudes que mencionaremos más adelante. Pero ninguna de esas esclavitudes fue decidida por el Eterno, por Dios. Todas las esclavitudes han sido consecuencia de nuestros errores. Hay algunas libertades que pudiéramos llamar que son fundamentales. Por ejemplo, la libertad de pensamiento. ¿Qué estará pensando usted de mí en este momento? ¿Qué estarán pensando los que me escuchan o me ven por televisión en este momento? Difícil de saberlo, pero son libres de pensar lo que ellos quieran. Por eso hay gente que dice del otro cosas irrepetibles, porque son libres de... Usted puede pensar que una persona buena es mala y nadie puede impedir que usted piense eso. Es una libertad fundamental. La libertad de culto o reunión. Esta es una reunión pública, porque en este país todavía queda un poquito de libertad y por eso nos podemos reunir libremente a hacer este culto al Señor. Ahora, que sepa el diablo que el día que no lo permitan, que no nos permitan reunirnos, nos vamos a reunir por encima de la cabeza del infierno. Y los enemigos de la fe que se vayan preparando, porque este pleito va el día que ellos determinen. Tenemos el caso de la libertad de opinión y expresión y difusión del pensamiento. Eso es uno de los derechos humanos, un artículo de la Carta Magna. La libertad de opinión y expresión de esa opinión, de mi pensamiento. En todos los países democráticos dicen eso. Sin embargo, usted no puede decir lo que va en su verdad, usted no la puede decir siempre, porque choca con los intereses de los otros y lo coartan. La libertad de unión o asociación. Está la libertad individual, que conviene que recordemos en esta coyuntura histórica. Y esta libertad individual, que se define como valor constitutivo de la persona humana en cuanto al fundamento de sus derechos y deberes, conforme al cual cada uno puede decidir autónomamente sobre las cuestiones esenciales de su vida, haciéndose responsable ante la sociedad de las consecuencias que acarrea. Eso es libertad individual.
Si una persona dice, yo me voy a tirar de esta tarima para allá abajo, y esa persona no está mal del juicio, usted trata de convencerlo de que no se tire. Pero es su problema si se tira o no se tira, porque es su libertad individual. Y por último está la libertad espiritual. Eso no fue ningún filósofo griego que salió con la libertad espiritual. Eso fue un filósofo llamado Josué en el Antiguo Testamento. Le dijo, escojan ustedes a quién van a servir, porque yo y mi casa a Jehová vamos a servir. A mí me importa lo que usted crea. Me importa cuántos dioses usted tenga. Pero mi casa y yo, aleluya, mi casa y yo a Jehová serviremos. Eso es libertad espiritual. Israel es la lección para nosotros. En la mayoría de las decisiones cristianas y de la doctrina cristiana, de alguna manera tiene que ver con la historia de Israel. En Génesis 46:3 dice, entonces dijo Dios a Jacob, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te haré volver, y la mano de José te cerrará los ojos. Por cuestión de hambruna, por una crisis general que había en la tierra de Canaán, Jacob es invitado por su hijo, que a la sazón era el gobernador o primer ministro de Egipto. Una historia hermosísima que usted encuentra en la Biblia y que no tenemos tiempo de detallar. Pero José era el administrador de Egipto. José se lleva a sus hermanos y a su padre a Egipto, o lo invita. Pero Jacob tiene miedo de dejar su tierra para irse a Egipto. Y ahí es cuando Dios habla con Jacob y le dice, no temas de descender a Egipto, porque yo iré contigo, te llevaré y te traeré. El hombre decide irse a Egipto. Entran a Egipto y están en Egipto. Cuando entraron a Egipto, no pasaban de 200 personas los que llegan a Egipto. Tuvieron en Egipto 430 años. De esos 430 años, 360 como esclavos. José, cuando era el gobernador de Egipto, como tuvo una administración pulcra, honesta, eficaz, proyectó a Egipto como una potencia hegemónica en el mundo, con una sólida economía y una próspera economía. Y los hermanos de José vivieron durante todo ese tiempo tranquilo y nadie lo molestó, porque José, su pariente, era el administrador o gobernador de Egipto. Pero sucedió algo, que son los cambios imprevistos de la vida, aunque deberían ser previstos, porque la muerte es parte de la agenda de vida. Y sucede que murió el rey Faraón y vino un nuevo rey a gobernar en Egipto. Y dice el versículo 8 del capítulo 1 de Éxodo, pero se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. El no conocer a José no era que no lo había visto, porque él lo encontró posicionado. Lo que pasa es que este nuevo rey, como suele suceder a todas las nuevas generaciones o a la mayoría, cuando llegan al poder,
le importa un comino lo que hicieron los que lo precedieron, y que ellos, si están ahí, es por el trabajo que hicieron los otros. Entonces viene este muchacho a gobernar Egipto porque es hijo del faraón, pero él no sabe por qué Faraón tiene a José como gobernador de Egipto, o no le interesaba saber. Entonces dice, vino uno que no conocía a José y dijo a su pueblo, dijo él a Egipto, a su pueblo Egipto: el pueblo de los hijos de Israel, de los hebreos, es muy fuerte y muy numeroso. Ojo, seamos sabios para que no se multipliquen y acontezca que viniendo una guerra se unan a nuestros enemigos y desde adentro peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Yo creo que es una buena estrategia política. Una buena estrategia política, porque usted está alimentando a su enemigo que está adentro. Cuando vienen los enemigos de verdad, los enemigos de juego que están adentro se unen con los de verdad y acaban con todo. Entonces, ¿qué hizo el rey de Egipto, el nuevo rey? Empezó un sistema esclavizante. Sometieron a los hebreos hasta disminuirlo a su mínima expresión. Y durante más de 3 siglos tuvieron en la esclavitud. Les redujeron todos los beneficios que podían tener, porque eso es esclavitud. Forzados a trabajar de forma inhumana, más de la cuenta, más tiempo y más pesada, con terrible consecuencia física. Les redujeron los alimentos, aumentaron las enfermedades y no eran atendidos por los médicos. Separaban a la familia para que no estuvieran juntos y fueran a complotarse para hacer algún daño. Los años pasaban y no había esperanza de liberación. Más de 300 años siendo esclavizados, sin esperanza, porque ¿quién los iba a libertar? Si ellos no tenían armas, no tenían ni comida, y tenían que someterse a lo que le dijeran su jefe. Ahora, en esta situación, porque la mayoría de la gente, óigase bien, la mayoría de la gente no piensa que hay un Dios hasta que no tiene el agua al cuello. Cuando ya no hay oxígeno que respirar, entonces levantan los brazos y claman a Dios. Israel se había alejado un poco de Dios, pero los malos tratos de la esclavitud, el sufrimiento constante, increciendo de la esclavitud, los hizo pensar y recordaron que sus padres le habían hablado de Jehová, que Abraham e Isaac le servían a un Dios poderoso. Y ellos empezaron a rebuscar hasta hacer contacto con su Dios. Y en esta situación claman a Dios. Usted sabe que la mayoría de la gente, hasta que no está apretado, no busca a Dios. La mayoría de la gente confía en la ciencia, confía en sus recursos, y todo eso es legítimo. Pero cuando ya todo eso fracasa, que no hay nada, vamos a ver qué hace Dios. Si usted está en esa situación, trate de darle a Dios el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios? El primer lugar. Gloria a Dios. Ahora, ¿sabe lo que pasó? Aparecieron 2 o 3 viejos, porque los viejos sirven para algo, ¿sabe? La gente mayores sirven para algo, porque hay generaciones que creen que los viejos no sirven ya para nada. Y como
Tienen razón, porque lo viejo es porque se acabó. Lo que hay son personas antiguas, personas con muchos años. Pero viejo es un zapato cuando ya no sirve y usted se lo quita y lo bota. Aparecieron 2 o 3 ancianos y les recordaron a los más jóvenes. Aleluya. Nosotros conocemos a un Dios de verdad. Nosotros recordamos a nuestros padres que hablaban de Jehová, el Rey de los ejércitos. Y nosotros creemos que el único que nos puede sacar de esta esclavitud es Jehová, el Rey de los ejércitos. Y comenzaron a orar. Y comenzaron a clamar. Y la oración llegó al cielo. Y mira lo que dice 3:7 de Éxodo. Dice Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor. He oído su clamor a causa de sus opresores. He conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena que fluye leche y miel. Y ya ustedes saben la historia del Mar Rojo, del desierto y de todo lo que pasó con Moisés para que el pueblo saliera. ¿Qué quiero sacar de esta lección? Que a pesar de los pesares, había un remanente que tenía esperanza de libertad. No tenía esperanza de libertad en brazos de hombres y mujeres humanos, pero tenían una esperanza de que había uno que lo podía libertar. Y ese uno era Jehová de los ejércitos. Las últimas generaciones, ustedes saben que hay muchos esclavos de la posmodernidad, que es la época que estamos viviendo. Las últimas generaciones, la generación X, la generación millennial, la generación Z, se ufanan por disfrutar del más alto nivel de libertad, según ellos creen, pero en la práctica más bien son quienes han elegido a sus verdugos. Por ejemplo, el desarrollo de nuevos vicios y pasiones. Esto ensombrece el futuro de jóvenes y adultos, esclavizados por diferentes vías. Últimamente ha habido un incremento depresivo que ha elevado la tasa de suicidios a nivel mundial. Cada año se suicidan aproximadamente 800,000 personas. Esto equivale a una persona cada 40 segundos. Se suicida una persona. La mayoría entre edades de 15 a 30 años, según estudios recientes. Una posible causa es la de no poder alcanzar la cantidad de sueños que tienen, que ya son muy superiores a sus posibilidades. Los muchachos, mientras más jóvenes, tienen aspiraciones más amplias y tienen sueños más difíciles y quieren cosas más inalcanzables. Entonces se frustran. Al frustrarse, consideran que su vida, sin conseguir el carro tal, su vida sin poder vivir en penthouse de la torre tal, su vida sin poder dormir en el hotel tal o comer en el restaurante tal, no tiene sentido. Y como no tiene sentido, ellos se quitan la vida. Eso está pasando en este tiempo. Hay una esclavitud pasional que lleva a hombres y a mujeres a podrirse en la cárcel. Cuando digo esclavitud pasional me refiero a aquella persona que tienen un tipo de enamoramiento,
que alcanzan a ver o consiguen o conocen a una mujer o a un hombre que fue mandado a hacer para su medida y se enamoran locamente y llegan a la conclusión que sin esa persona ellos no pueden vivir. Entonces a veces ellos le dicen o mía o de nadie. Ese es el demonio de feminicidio o de machicidio, porque se ha querido encasillar en un solo lado. Es el mismo demonio de esclavitud pasional. Está la otra parte, que es el esnovismo, una esclavitud moderna, muy moderna. Admiración ridícula por la moda, por las marcas y por lo de afuera. Ese es otro tipo de esclavitud. Una esclavitud que cuando usted lo mira de manera consciente descubre que es un disparate. En los años 50, 60, cuando a una persona se le rompía el pantalón, lo mandaba a coser o a zurcir. Eran unas modistas especialistas en coser esa rotura que pareciera que nunca había estado roto. Porque a cualquier persona que se respetara le daba una vergüenza enorme que le vieran un roto a su vestido. Ahora no. Ahora la moda es que los vestidos y los pantalones estén rotos. Y hay quienes van al púlpito con su pantalón roto. Y hay predicadores con su pantalón roto. ¿Resiste esto un análisis consciente y ponderado? No. ¿Cuál es la belleza de una prenda rota? La única belleza que tiene es la esclavitud del esnovismo. Hay gente que le gustan las cosas no porque le gustan, sino porque gusta o porque dicen que gusta. Hay otra esclavitud que es la mediática. Generaciones que han dejado de pensar, la mayoría jóvenes han dejado de pensar. Sus decisiones, sus acciones son dirigidas por las redes sociales. La verdad está sujeta y su libertad comprometida a lo que escuchan o a lo que ven en la pantallita de su teléfono. Están siendo dirigidos por influencers que muchas veces son lacras sociales y morales. A veces aparecen delincuentes que son ídolos, delincuentes de alta alcurnia que son ídolos de mucha gente, solo porque se dejan llevar de su constante aparición por los medios digitales. Pero también es usado por políticos y comerciantes que engañan a los pueblos, adueñándose de la conciencia y saturando con publicidad mentirosa el cerebro incauto. Pero a pesar de todas esas esclavitudes, hay una esperanza de libertad. Negros nubarrones para la humanidad. No se vislumbra esperanza de libertad en la tierra, sino de más esclavitud. No podemos mentir y torcer lo que dice la Biblia para ajustarlo a lo que conviene a nuestro pensamiento o a lo que nosotros queremos. Los pueblos, históricamente los pueblos, en el uso de su facultad democrática, han sido los electores de sus propios verdugos y de su destino, y se han rebelado en contra de Dios. La historia se repetirá por última vez al final de los tiempos. El tiempo final se caracteriza por el juicio a esta civilización que en la Biblia se conoce como Babilonia, y la persecución en distintas maneras de la verdadera iglesia de Jesucristo. Todas estas cosas de las que hemos hablado y de las que se ha estado mencionando
lo que más llama la atención es la concentración de la batalla de la fe. No porque haya mucha gente, sino porque se trata de un culto a Dios. Esta sociedad no resiste que la palabra de Dios sea predicada como manda la Biblia. Están dispuestos a sacrificarlo todo, la salud, el dinero, la comodidad, pero que no se alabe a Dios. Todo el mundo puede hacer su teteo, todo el mundo puede hacer su fiesta y hacer lo que le da la gana. Y los grandes comentaristas, cuya trayectoria mejor sería no estudiarla, defienden a los teteos. Dice, la gente tiene derecho a divertirse, pero sin embargo no tiene derecho a adorar a su Dios. Nos quieren quitar el derecho de adorar a nuestro Dios. La que más sufre ahora es la iglesia. Las víctimas de los embusteros son los predicadores de la honestidad cristiana. Y enfatizo de la honestidad cristiana porque hay de todo en la viña del Señor. Hay gente que le da un pito y de acuerdo a la Biblia, como no le importa eso. Entonces, la historia se va a repetir por última vez. Este tiempo se caracteriza esta civilización nuestra se caracteriza por su rebeldía contra Dios. Ese es el tiempo que estamos respirando. Pero eso es bíblico también. O sea, lo único que nos da pena de ciertos sujetos es que son instrumentos del diablo y van a fracasar. Pero ellos están cumpliendo lo que dice la Biblia. Al final de los tiempos, según Apocalipsis 13, dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Una bestia sube del mar, surge del mar. ¿Por qué? Porque el mar en esta coyuntura tipifica las naciones en convulsión, tal como las vemos hoy. Confusión internacional, cambios inesperados, debates constantes de políticos que nunca llegan a un acuerdo permanente. Los G7, los G10, los G12, los G20 discuten y discuten en Bruselas o en París, pero no llegan a conclusiones que tranquilicen a la ciudadanía. Entonces, de esas convulsiones surgirá algo. Surgirá una estrella, según los que estudiamos la Biblia. Surgirá una estrella que va a cautivar a los globalistas. Entregarán todo el poder a la ONU o al Fondo Económico Mundial y otros. Surgirá alguien con la varita mágica y convencerá a los dueños del mundo de que él sí va a poder resolver los problemas que hasta hoy han sido insolubles. Entre las características de este personaje dice bestia, arena del mar, que son las naciones en convulsión, y una bestia. ¿Por qué dice bestia? El carácter inhumano, falta de compasión, soberbia sin límite en cuanto a corazón y acción, gobernará con todo el poder delegado por la principal bestia, que es el dragón. La gente no quiere que uno hable de Apocalipsis, pero usted sabe cómo es que se llama Apocalipsis: la historia del futuro. Todo lo que usted lee en Apocalipsis es como si leyera el periódico del futuro, dicho en forma gráfica, figurada, simbólica,
para que nosotros entendamos qué es lo que viene. Es un hombre, es un ser humano, pero con comportamiento inhumano, porque no tendrá compasión de nada ni de nadie. No le importará el aborto, no le importará la eutanasia, no le importará sacrificar a millones para satisfacer el deseo de 2 o 3. Eso no le importa, porque es una bestia. Ahora, cuando se apriete más la cosa, hay del que le llame bestia a ese sujeto, pero ya la Biblia lo dijo. Habla de blasfemia, porque una de sus características es que se burlará de Dios, se burlará de sus valores, principios, y contrariando todo lo que Dios ha establecido en la propia naturaleza. Y eso ya lo estamos viendo. Usted ve los congresos, las discusiones de los congresistas, senadores, diputados, etcétera. No en República Dominicana, en cualquier país. Y usted va a ver cuáles son los temas que se están discutiendo. Habiendo tanta hambre en el mundo, habiendo tanta crisis económica en el mundo, habiendo tantos problemas de salud y de hambre, los principales temas que ocupan la mayor parte del tiempo son la agenda de los LGTB, son las agendas de los abortos y son las agendas que tienen que ver con destrucción de la raza humana, con rebelarse contra Dios. O sea, el objetivo es destruir lo que Dios ha hecho. Por eso un hombre en cualquier momento puede decir: yo no soy un hombre, yo soy una mujer. O una mujer que desde chiquita es mujer, a los 50 años dice que ella cambió y se lo aceptan. Pero si yo vengo y digo que soy el dueño de este país, entonces no lo quieren creer. Aleluya. Entonces ya estamos en ese tiempo. Todas las cosas que usted ve que nuevas, los que buscan es rebelarse contra Dios, contradecir valores y principios que son los que han dado el fundamento a la humanidad. Pero no quiere que le hablen. Hay derechos inalienables. Uno de ellos, la vida, el derecho a la vida. La mujer tiene derecho, la madre tiene derecho, el padre tiene derecho, pero el hijo no lo tiene. El hijo indefenso no tiene derecho a vivir. Hay que matarlo porque será la afrenta de esa muchacha y de esta familia. Capítulo 13, versículo 3. Capítulo 13, versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. O sea que este individuo que nosotros le llamamos el anticristo recibirá el poder del padre de él, que será Satanás mismo. El versículo 3. Aquí hay un golpe mediático, muy fácil de entender ahora. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue sanada y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, al mismo diablo, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, tiene 10 cabezas, que son 10 poderes, 10 reinos. Una de sus cabezas está herida de muerte. Pero vino la bestia, hizo un milagro. Y por las redes sociales de una vez salió que fulano de tal hizo tal cosa y todo quedó resuelto y la gente se alarmó. El milagro puede ser un milagro económico. El mundo estará, para ese tiempo, el mundo estará en la peor crisis económica y sanitaria de la historia. Pero este genio que ha de florecer, que ha de surgir del convulso mar de las naciones, este genio hará florecer la economía y tendrá soluciones sanitarias.
aparece un genio en la ONU y presenta una fórmula a todos los países, cómo él va a recuperar la economía y cómo va a resolver los problemas de salud, y todos se lo creen, lo aplica y lo logra. Entonces eso se publica, es un milagro económico. Y el mundo, que vio que la gente iba de capa caída en quiebra, al levantarse la economía de golpe, fascinados caerán a sus pies. Y esta es, entonces van a decir, y lo dice ahí, ¿quién como la bestia? ¿O quién como fulano de tal? ¿Y quién podrá luchar contra él? O sea, el mundo entero le va a entregar su poder y su autoridad. El mundo fascinado va a adorar al verdugo que se adueña de los habitantes de la tierra y que impondrá leyes y su marca, y nadie en lo adelante podrá decidir qué hacer con su vida. Pondrá marca de hombre a sus acólitos y a los demás perseguirá hasta la muerte. Eso no lo inventa Ezequiel Molina. Eso está en Apocalipsis 13, 3 al 4. Y cuando yo nací, eso estaba ahí. Y cuando ustedes nacieron, eso estaba ahí. Hace 2000 años, eso está ahí. Ahora es pecado decirlo. El mundo será engañado, pero no será para siempre. Si usted va a los capítulos 6 de Apocalipsis, va a encontrar la apertura de los sellos. Y en uno de esos sellos aparece el caballo blanco de la paz, que engaña al mundo diciéndole que va a traer la paz, y el mundo se lo va a creer, porque el mundo está loco por escuchar mentiras. Hoy el mundo está loco por escuchar mentiras. Hoy en este siglo XXI la gente no piensa, la gente no analiza, la gente no estudia, sino que solamente sirve para escuchar. Pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, algunos despertarán encabezados por Israel. Entonces se armará la de Troya y viene el caballo rojo, y ya usted sabe que eso significa sangre. A la mitad de la semana, a los 3 años y medio. Hace varios años que el mundo está ensayando la logística del gobierno mundial. Logística que ya ha comenzado a ejercer su poder, tomando para sí los medios de comunicación de masas y manipulando la mente y gusto de los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que usted consume? ¿Qué es lo que a usted le gusta? Lo que usted oye y ve por televisión. Las cosas que no se anuncian no se venden, porque la gente es, quiera o no, manipulada por los medios de comunicación. Conocí un empresario que dijo que si él iba a crear un producto para el consumo masivo, la recomendación de él era que si gastaba 1 millón para instalar y para producir esa materia, para colocarla en el gusto de la gente, debía gastar 2 millones en publicidad. Porque cuando usted lo atosigan, cuando usted lo hastían con una cosa 50, 60, 100, 200, 1000 veces por día, usted sale a la calle como un robot a comprar lo que dijo el aparatico. Eso hace el diablo. Y eso lo ha hecho y eso lo va a seguir haciendo para ejercer su dominio sobre todos los seres humanos. No inventamos nada, solo decimos algo de lo que la Biblia ha dicho por milenios. Lo que luce en el horizonte profético, hermanos y amigos, no es halagüeño. Ninguna dictadura se podrá comparar con la dictadura mundial que se avecina. Se acabarán las fronteras. Se acabarán los nacionalismos, se acabarán las banderas, se acabarán los gobiernos nacionales. La gente será robotizada y ya no habrá ni hombre ni habrá mujer.
identidad solo serán un número, o la identidad de la gente será solo un número o una clave en la plataforma de la bestia. Usted dejará de llamarse con su nombre y su apellido. Usted no tendrá descendiente ni ascendente. Usted no tendrá familia. Usted será una cosa. Eso viene. Nadie escapará de esa esclavitud, excepto los que repitan el ejemplo de Israel en Egipto. Clamar en humillación al Dios de sus padres. Solo aquellos que se acuerden de Dios, solo aquellos que estén cónsonos con la palabra bíblica, solo aquellos que no hayan borrado de su mente ni de su corazón los principios de la fe cristiana podrán sobrevivir. Dice Apocalipsis 17, 12 al 14. Los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Bendito el nombre de Jesús. En esta sociedad, la sociedad más progresista, que ahora cambió su nombre para Progres, ahora esta sociedad, quien más sufre o quienes más sufren es la iglesia, la familia y quienes respetan a Dios y tratamos de mantener los valores de la moral cristiana. Los sinvergüenza no sufren. Los plebeyos no tienen ningún problema. Los inicuos no pasan trabajo. La gente aplaude la fechoría. La gente aplaude a los corruptos y le saca en cara: lo único malo que tú hiciste fue que no me diste nada. La gente no tiene que ver con lo mal hecho, lo que quiere es beneficiarse. Y hoy los valores cristianos son desechados. Hoy la iglesia está como el pueblo esclavo en Egipto, nosotros. Pero igual que aquellos sabemos que tenemos un Dios. Aquí en este país, República Dominicana, hemos visto la mano de Dios que nos ha protegido de lo peor de los fenómenos naturales, pandemias y crisis. Muchas veces he oído a expertos que han dicho que no se explican por qué nosotros no estamos peor que como estamos. Y yo le tengo el secreto. El secreto de que nosotros no nos hayamos hundido en el fondo del abismo. El secreto de que todavía la República Dominicana esté de pie a pesar de tantos vientos contrarios. Uno de ellos es que el día 1 de enero en este país, la iglesia pone el país en las manos del Señor y Dios no juega. El secreto es que aquí hay un pueblo que ama a Dios. El secreto es que aquí hay una iglesia que no se ha dejado engañar del diablo. Quiero decirle a esa iglesia: no hay esperanza de cosa buena aquí en la tierra. No se haga el moño que usted no va. No piense que la tecnología le va a resolver su problema. No piense que la ciencia va a resolver su problema. Ellas se han unido para destruirnos. No podemos confiar en el sistema humano, ni política, ni tecnológica, ni científicamente. Todos han fracasado y todos van a fracasar. La iglesia de Cristo debe poner su esperanza en Jesucristo.
aprender a humillarnos. Pastores, tiene que aprender a buscar más lo espiritual que lo material. Los diezmos, las ofrendas y las donaciones son cosas secundarias que aquí se quedan. Tenemos que decir la verdad. Esperanza de libertad solamente cuando venga Jesucristo. Aquí habrá más esclavitud. Día por día se va esclavizando más, se va profundizando más. Y hoy nosotros podemos cantar victoria porque hemos confiado en Jesucristo. Y aunque se hunda medio mundo, nuestra vida está garantizada. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede tocar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. ¡A su nombre! Gracias le damos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.